Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad, que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda grabar. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí, quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí, quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora en mí, quiero hacer tu voluntad. Querido Padre, nuevamente a esta hora nos reunimos aquí para estudiar tu palabra y pedimos, oh Señor, que el Divino Espíritu acompañe la reunión de hoy. Te agradecemos por aquellas personas que también van a decidirse por ti en esta tarde mediante las aguas del bautismo, por aquellos quienes pasaron durante las horas de la mañana y aquellos también que vendrán a ti en estas horas de la tarde. Bendice a tu iglesia, Señor, que ha hecho este esfuerzo de reunirse para honrar tu nombre, buscar tu ayuda, recibir tu bendición y mediante el estudio de la palabra tomar decisiones de salvación en sus vidas. Oramos también para que el Divino Espíritu pueda bendecir nuestra mente y nuestras palabras, que nos lleves hasta tu presencia y quites de nosotros cualquier otro pensamiento ajeno que impida tu bendición, y que en cambio gocemos ampliamente de ella. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Es un gusto volver a estar aquí hoy de tarde. Este es nuestro último tema en Bogotá, Colombia. Y agradecemos a Dios porque ustedes continuarán una semana más, como ya fue anunciado. Y estamos seguros que el Espíritu Santo ha de bendecir ricamente, porque esta no es tarea de hombres, es tarea de Dios. Y Dios utiliza a todas las personas y hace su obra de una forma extraordinaria con todos aquellos que se someten a su voluntad. Queremos recordarles que al final de esta reunión tenemos una ceremonia bautismal más, después de varias que hemos tenido durante esta semana. Y si usted ha venido con planes para entregar su vida al Señor en esta hora y unirse a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, le invitamos a hacer entonces los arreglos necesarios con los sugieres que están a su lado o con el hermano o la hermana de la iglesia que le acompaña. Mi esposa y mis hijas les envían muchísimos saludos, agradecen la forma tan maravillosa como nos han tratado aquí, la hemos pasado muy bien
y el Señor ha bendecido ricamente con la asistencia, los cantos, las alabanzas y la organización del programa. Estamos seguros que continuaremos igual donde quiera que el Señor nos tenga. Ustedes vinieron a escuchar el tema de hoy titulado La última noche de Babilonia. ¿Cuántas veces usted comenzó su día, su vida, pensando que todas las cosas que usted estaba haciendo iban a terminar bien? A lo menos parecía que así iba a ser. Hace algún tiempo atrás, un águila sobrevolando las cataratas del Niágara en invierno pensó que su día de suerte había llegado. En invierno las cataratas del Niágara estrechan su cauce por el hielo que se forma en las orillas y deja un pequeño canal de agua que es el que cae ahí en el abismo. Sobre un pequeño bloque de hielo venía una oveja semicongelada muerta. El águila sobrevolaba la altura y inmediatamente con su poderosa vista enfocó allí a la oveja pensando que iba a tener una buena comida con poco esfuerzo. Y entonces la historia dice que el águila rápidamente bajó y clavó sus garras en la carne semicongelada de la oveja y empezó a picotear y alimentarse de la carne del animal. De vez en cuando lanzaba una miradita allí al horizonte, al abismo, donde las aguas se desembocaban en un tremendo rugido para caer al abismo. Y seguía picoteando, seguía comiendo la carne de la oveja, levantaba de vez en cuando la mirada, como parecía que estaba diciendo: yo sé bien lo que estoy haciendo, sé bien lo que estoy haciendo. Ella sabía que tenía alas fuertes, grandes, y en cualquier momento podría abrirlas, batirlas y levantar vuelo satisfecha. Cuando faltaban más o menos como unos 6-7 metros para que las aguas se volvieran más tumultuosas y se despeñaran en el abismo allí, el águila finalmente miró hacia el torrente, abrió sus alas, las batió, pero algo sucedió mal. Las garras se le habían congelado de estar tanto tiempo expuestas a la carne congelada también. Y oveja, águila, hielo se fueron al abismo en aquel día. Hay cosas que como seres humanos pensamos que van a terminar bien. Una relación amorosa ilícita que la Biblia no favorece. El hecho de estar haciendo cosas como robando lo que no nos pertenece, el estar tratando mal a nuestro cónyuge o a un amigo muy querido, el estar también provocando escenas de conflicto, hablando mal de otros. Pensamos que todo puede llegar a terminar bien y decimos: yo sé bien lo que estoy haciendo. Así pensó Babilonia. Babilonia pensó que era la madre de los reinos, la maestra de las brujerías del mundo, el imperio más grande del mundo antiguo después de Roma. Pero vamos a estudiar en esta noche la caída fatal de Babilonia y su implicación para nuestros días actuales. Le invito a abrir su Biblia en el libro del Génesis, en el capítulo 11, el versículo 1 en adelante. Génesis, el capítulo 11, versículos 1 en adelante. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Los arqueólogos han debatido la idea de cuál fue el primer idioma que hablaron Adán y Eva después del pecado. Pablo dice que él subió al cielo y escuchó palabras inefables que no les daba al hombre conocer. Lo cierto es que algunos dicen que pudo haber sido el súmero o una lengua muy antigua anterior al chino. Hay varias imágenes en el lenguaje escrito de los chinos que dan la idea a veces de un arca con 8 personas dentro de. Pero la Biblia dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua
y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Moisés está narrando algo similar a lo que hizo el hijo pródigo allí en San Lucas. Dice que él reunió todas sus riquezas, que en realidad no eran de él, sino que le pertenecían al Padre. Pero Dios jamás va a querer una adoración forzada, una adoración tiránica o dictatorial. A Dios le encanta la adoración por amor, de libre corazón, de una mente abierta y totalmente dispuesta a obedecer. A Dios le es repulsa la idea de una adoración forzada, porque su reino, su mismo fundamento de gobierno están basados en la libertad, la justicia y la bondad. Pero dice allí que este grupo de individuos, que fueron muchos, se alejaron de las enseñanzas de Noé después del diluvio y se cansaron entonces de seguir adorando a Dios y buscaron algún sitio hacia el oriente para construir su ciudad. Y dice la Biblia, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Moisés está aquí resumiendo la diferencia entre las construcciones de los babilonios y las construcciones de los egipcios, mayormente hechas de piedra. Y dice la Biblia entonces, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. El gran problema de la adoración en las Sagradas Escrituras viene precisamente por el hecho de querer hacerse un nombre. Ahora, los nombres son muy importantes en la Biblia. De hecho, cuando tú y tu esposa o tú y tu esposo pensaron o están pensando poner el nombre a un hijo, buscan nombres que tengan cosas especiales, que se identifiquen con ustedes. Para los hebreos era muy importante ponerle nombres a los hijos. Ellos en realidad marcaban nombres que pudieran influir en el carácter de la vida de ese niño, de esa niña, para que en el futuro pudiera hacer grandes cosas para Dios y para la sociedad o la comunidad donde vivía. De todas maneras, tú jamás pensarías en ponerle a tu hijo Nerón. ¿Cómo te fue en la escuela, Nerón, hoy? ¿Estás portándote bien, Lucifer, en la clase? ¿Qué es lo que hace la connotación de un nombre? Enseña un mensaje, da una idea. Judas, me alegra que seas honesto. Pero la Biblia nos dice allí: hagámonos un nombre, o sea, un carácter, una forma, un estilo de vida. Por eso, cuando vayas a ponerle nombres a tus hijos, escoge nombres que encierren ideales, cosas positivas, que los inspiren a moverse en medio de un mundo malo. Los padres de Daniel, por ejemplo, al escoger ese nombre, le quisieron decir a Daniel: tu Dios es el que hace justicia en tu vida. Dios es el que te va a vindicar, el que te va a sacar bien en las cosas difíciles de la vida. Y entonces dice la Biblia, y dijeron, verso 4: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hay algo en la mente humana, saben, que le hace pensar a uno que cuando uno está obrando en contra de los principios bíblicos, en contra de lo que ya Dios dejó establecido, uno de antemano ya sabe que hay algo que no va a funcionar bien. Y esta grande multitud de individuos sabían que estaban actuando en contra de Dios, pero igual siguieron con su propósito de edificar una ciudad y una torre. Y fue así como nació el primer germen de la ciudad, Babilonia. Babilonia viene de dos términos. Uno es Babilus, un término de Babilonia que quiere decir la puerta de los dioses.
Los hebreos en forma de sorna o de burla le pusieron Babel, la puerta de la confusión. Pero la Biblia entonces nos habla de una gran ciudad y de una gran torre. El libro Patriarcas y Profetas, Elena de White describe en forma maravillosa este elemento de esa torre. Y dice que la habían hecho con 3 propósitos. El primero era crear ese nombre de poder sobre la tierra. El segundo era llegar hasta las nubes y averiguar el misterio que produjo el diluvio. Y el tercero básicamente era crear una especie de contraste entre lo divino y lo humano. Algunas tradiciones hablan de que el famoso Nimrod subió hasta la cima de donde se estaba construyendo la torre y con un arco sagrado disparó a las nubes en forma de burla contra Dios, y que allí entonces se produjo el asunto de la confusión de lenguas. Sin embargo, la Biblia no dice nada, son simplemente habladurías humanas lo que se habla acerca de Nimrod. Lo que la Biblia sí nos dice es que Dios esperó un poco a ver cómo el proceso terminaba. Y dice la Biblia entonces en el verso 5: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Estas palabras que están escritas aquí en Génesis 11 son un símbolo de lo que va a ocurrir al fin del tiempo. Todas las religiones del planeta se van a unir por un tremendo consorcio político-económico de nuestro planeta Tierra. Los científicos están muy preocupados sobre la condición ecológica del mundo. El Club Roma y otras instituciones más de ecólogos que han estado advirtiendo a los gobernantes de las distintas naciones sobre lo que le va a ocurrir al planeta Tierra si no se pone un alto en cuanto a la producción loca y a la contaminación sin ningún criterio. Pero hay algo más que debemos estudiar, no solamente referirnos a eso, sino que vamos a asimilar la última noche del imperio de los babilonios. Y para ello quiero invitarte a abrir la Biblia en Daniel, el capítulo allí que está en esa porción, justo el capítulo 5. Daniel, el capítulo 5, versículos 1 en adelante. Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Después de que Nabucodonosor murió, quien fue el que llevó a la gloria al imperio neobabilónico, surgieron varios reyes que no cuidaron la prosperidad del país y que posteriormente lo llevarían a la bancarrota. Nabonido, Labás y Marduk, Nergal-Sharezer y finalmente Belsasar. Dice la escritura que aquí habían ocurrido algunas cosas. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traídose del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Vamos aquí a 3 procesos. Era el 11 de octubre del año 539 a.C. Babilonia estaba encerrada por unas poderosas murallas que, según los historiadores griegos como Genofonte, Herodoto y otros más, dicen que la altura de esas murallas superaban la altura de las paredes de este templo en unas 2 veces y media aproximadamente.
Para un ejército antiguo eso era una enormidad. La anchura de las murallas permitía, dicen los historiadores griegos, que 2 carrozas pudieran hacer competencias de carrera sin tener temor de caer al vacío. Además de eso, el río Éufrates pasaba sobre o dentro, debo decir, de la ciudad, sobre el terreno de la ciudad. Y a cada lado, a ambos lados del cauce del Éufrates, habían murallas. Y cada una de ellas tenía puertas de bronce que se necesitaban más o menos unos 12 hombres para cerrar una sola de sus hojas. Y entonces el río la ciudad se comunicaba por ambos lados con varios puentes. Era una ciudad maravillosa. Isaías el capítulo 14 la llama la ciudad del oro. La plata era de menos valor, las piedras preciosas se consideraban como cosa común. Pero la Biblia nos dice que aquí ha empezado a ocurrir algo extraño. Y es lo mismo que le va a ocurrir al planeta Tierra antes que Cristo venga por segunda vez. La religión se va a corromper, lo bueno y lo malo se van a hacer, como dicen en inglés, un hodgepodge, una mezcolanza. Y parecerá lo mismo ser bueno que ser malo, o ser malo que ser bueno. Y entonces dice la Biblia que Belsasar pidió que le trajeran los vasos sagrados del templo de Jerusalén. Esos vasos eran usados para hacer libaciones santas, para echar aceite de oliva, para echar la sangre de los sacrificios y para hacer diferentes ceremonias en torno a los símbolos del santuario que anunciaban el ministerio de Cristo y la obra que él haría en favor de los hombres, tanto cuando muriera como ascendiera al cielo, o como cuando ascendiera al cielo e intercediera por los seres humanos. Vamos a hacer un estudio de estas cosas y vamos a mirar el significado de los símbolos que los vasos tienen en la Sagrada Escritura. Y para eso le invito a abrir varias partes de la Biblia. No pierda allí Daniel capítulo 5, márquelo. Pero ahora vamos al Salmo 116. Salmo número 116. Y vamos a leer el versículo número 13. Salmo 116, versículo 13. Dice la Biblia allí: tomaré la copa de ¿qué? De la salvación e invocaré ¿a quién? El nombre de Jehová. Primer símbolo en relación a copas y a vasos en la Escritura. La copa es un símbolo de lo que se introduce dentro de ella, que puede ser el mensaje de Dios, que puede ser la salvación de Dios. Es un símbolo dentro de ese contexto. Vamos ahora al Salmo 23. Es un texto muy conocido de las Escrituras. Salmo 23, versículo 5. Dice allí: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está ¿qué? Rebosando. Ese es otro símbolo de la presencia de Dios en el corazón del hombre mediante el símbolo de una copa. El texto de 2 Corintios, el capítulo 4, que les invito a leer en este momento. 2 Corintios, el capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 1 al 7 para tener toda la idea de lo que queremos estudiar aquí. Dice allí: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor,
y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De Jesucristo. Pero ahora mira el verso 7. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro es? El que acabamos de leer anteriormente. O sea, lo que dice el versículo número 6. Resplandeciese la luz que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Pablo en el verso 7 se dispone a resumir cuál es ese misterio, cuál es esa luz, cuál es ese evangelio que es el conocimiento de la gloria de Dios mediante Jesucristo. Y Pablo dice que ese misterio está encerrado en vasos de barro. Está en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que en Daniel, el capítulo número 5, nosotros observamos que lo que Belsasar está queriendo hacer es mezclar lo santo con lo profano, lo justo con lo injusto, lo idólatra con lo divino, y tratar de hacer una adoración falsa. Y en esa adoración falsa él incluye a todos los príncipes de su corte y de demás reinos. Pero la Biblia dice que justo cuando él está en lo mejor de su banqueteo, una mano misteriosa se para allí en el centro del salón. Ese salón ha sido identificado, los arqueólogos ya lo descubrieron, no es un mito. Está allí en la ciudad de Babilonia y se puede ver el gran salón con la gran pared donde posiblemente el Dios del cielo escribiera las palabras de condenación por la blasfemia de Belsasar. Pero la Biblia dice que esa mano empieza a escribir varias cosas, pero nadie lo sabe, nadie sabe la interpretación. Y es que es así, las cosas espirituales solo se pueden discernir espiritualmente. El mensaje de Dios usted no lo puede arreglar por su propia forma. La vida suya, la vida que usted tiene y la que yo tengo no la podemos cambiar por nuestra propia naturaleza. Necesitamos un poder divino externo a nosotros que llegue y abra las puertas de nuestra mente y nosotros colaborando con él produzca lo que se llama el milagro de la conversión, nuevos propósitos, nuevas ideas, nuevas formas de pensar, un nuevo crecimiento distinto a tener que sufrir en el dolor y el pecado. Así que la Biblia contrasta maravillosamente la declaración aquí de Daniel, el capítulo 5 de la escritura en la pared, con los 10 mandamientos. El mismo Dios que escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra para darle los 10 mandamientos al pueblo de Israel para que pudiera ser protegido del mal, ahora entonces está escribiendo el juicio contra un rey idólatra que negó los mandamientos de Dios. Y dice la Biblia entonces, allí en el versículo número 5 de Daniel, el capítulo 5, en aquella misma hora aparecieron los dedos de la mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Y el versículo nos dice en el verso 6 que el rey palideció. En el versículo 7 nos dice que el rey gritó. En el versículo 9 nos dice que el rey Belsasar se turbó. Lo que quiere decir que Belsasar no gozaba de la amistad de Dios. Era un rebelde contra los mandamientos de Dios. Siempre buscaba toda excusa para rechazar a Dios. Y finalmente llegó a convertirse en un enemigo de Dios. Y la escritura nos dice que primero gritó, después que se turbó, y la Biblia también nos dice que palideció. Y claro, trató de hacer lo que todo ser humano hace para resolver problemas, trató de resolverlo de su propia fuerza. Y dice la Biblia entonces en el verso 7, el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia:
Cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Aquí hay sabios de toda clase. Hay caldeos que eran científicos, no eran brujos, burdos ni toscos. Ustedes saben que los babilonios fueron los que inventaron el sistema sexagesimal y ayudaron mucho en las matemáticas. Estos eran esta clase de individuos, eran brujos científicos. Creían que habían fuerzas sobrenaturales que ayudaban a la ciencia a desarrollar más conocimiento. Pero también habían otros que creían meramente en la brujería, como los magos, otros adivinos que invocaban el espíritu de los muertos, y habían otros que creían en manifestaciones de las nubes, o del vuelo de las flechas, o de las aves, o de los órganos internos de los animales, y con eso daban interpretaciones al futuro. Pero nada de esto sirve contra lo que Dios ha dicho. Nada de esto funciona cuando Dios da su palabra. Las fuerzas del mal no tienen el poder para dominar a una persona que ha entregado su corazón a Dios. Y la Biblia nos dice que en medio de aquel sufrimiento, porque era una orgía lo que había allí, y a veces pienso lo que Dios tiene que soportar viendo todo lo que se hace en el mundo los sábados de noche, en la madrugada, en muchos lugares de la tierra, y cómo es que los ojos divinos de Dios tienen que soportar tanta inmoralidad e inmundicia de nuestro planeta. Pero la misericordia de Dios es grande, amigos, y nos da tiempo y esperanza para que vayamos a Él. Y la Biblia entonces dice que una mujer entra en acción, pariente allí de Nabucodonosor, y le recomienda al rey Belsasar que le diga a Daniel que le interprete la escritura en la pared. Y quiero decirle algo, estimado amigo que me escucha, amiga que está aquí. Cuando usted honra a Dios y le sirve, muchas veces va a ser despreciado, muchas veces va a ser desechado, muchas veces va a ser puesta o puesto a un lado, porque sus intereses son distintos a los que el mundo tiene. Pero usted va a experimentar una salud y una felicidad tan extraordinaria que va a sobrepujar cualquier desaire que usted pueda sufrir. Porque cuando la gracia de Jesús toca el corazón de la persona, llega a mirar las cosas no como el mundo las ve, sino como Dios las pone al servicio de sus hijos. Ahora la Escritura nos dice que Daniel entonces se presenta y le hace la declaración que está allí en la pared. Leamos desde el verso 22, por favor, del capítulo 5. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Esa es la peor calamidad que un ser humano puede hacer, saber la verdad de Dios y no humillarse ante la verdad de Dios. Esa es la peor calamidad que un ser humano puede cometer, saber la verdad de Dios y no humillarse ante la verdad de Dios. Y dice la Biblia entonces allí, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Wow, qué declaración más dura, amigos. Pero hay una declaración en la Biblia que Dios dice que Dios honra a los que le honran. No pierda allí Daniel 5, vamos a 1 Samuel 2:30. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Está hablando de Saúl cuando finalmente desechó los principios de Dios, y cuando Elí también desechó los principios de Dios, debo decir. Verso 30, 1 Samuel capítulo 2, verso 30. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tú y tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga,
porque yo honraré a quienes. Yo honraré a quienes, a los que me honran, y los que me desprecian, ¿qué? Serán tenidos en poco. Así que pasando a Daniel el capítulo 5, vamos entonces ahora a los versículos 25 al 28. Daniel capítulo 5, versículos 25 al 28. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparzin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, que ya lo puso en pasivo, porque las fuerzas de Babilonia ya estaban siendo vencidas por los persas en esos mismos momentos que Daniel estaba interpretando allí la escritura. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Verso 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Pero lo más curioso de esta historia es que ya varios profetas de la Biblia habían anunciado cómo era que Babilonia iba a caer, cómo era que Babilonia iba a dejar de ser el principal reino de la tierra. Y estamos en el año 539 antes de Cristo. Y lo que el profeta Isaías anunció, más o menos fue dicho 700 años antes de Cristo. Más de 200 años de anticipación. Isaías el capítulo 45, el versículo número 1. Estamos llegando más o menos a la parte final de nuestro tema. Estamos preparándonos para participar de la ceremonia bautismal. Dice Isaías 45, 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas, y las puertas no se cerrarán. Esta es una profecía extraordinaria. ¿Sabe por qué? Porque en visión Isaías observó cómo Babilonia era destruida y no había ninguna fuerza humana ni bélica para poderlo hacer con murallas tan altas para ese tiempo. El príncipe Ciro tomó su caballo y empezó a rodear la ciudad de Babilonia y empezó a dar vueltas pensando cómo podía destruir esa ciudad. Desde la parte superior de la ciudad, los babilonios en son de burla le arrojaban comida, le arrojaban frutas, le arrojaban toda clase de víveres, porque adentro habían enormes graneros en la ciudad de Babilonia, distancias maravillosas de agricultura que le permitirían a los babilonios vivir un tiempo indefinido allá adentro sin preocuparse por salir de la ciudad. Y esto enfurecía a Ciro y a todos sus generales, pero no sabían cómo hacerlo. Y mientras que los ejércitos de estas fuerzas aliadas estaban alrededor de la ciudad, adentro los babilonios se dedicaban a adorar en sus 955 templos a dioses paganos que tenían. Es más, en ese tiempo habían aprovechado para hacer el culto a la diosa Ishtar, que era la diosa del dios Bel, el patrono de Babilonia. Y tal vez te suene esta plegaria que te voy a mencionar, que viene desde miles de años atrás, que los sacerdotes y las sacerdotisas de Ishtar y de Baal lo practicaban en lo que se llamaba la semana de Bel. Y ellos repetían y recitaban esa oración y decía: oh Santa Madre Diosa Ishtar, ruega por nosotros al Dios Bel, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y esa oración se repetía una vez al año y la anunciaban e iba y venía en esa letanía. Y es interesante, ¿sabes? La Biblia nos dice que Ciro fue llamado por Dios a cumplir una misión y empezó a darle vuelta a la ciudad, y de repente se quedó fijando en el río Éufrates.
y se dio cuenta que el río Éufrates pasaba debajo de los muros de la ciudad y salía del otro lado de los muros de la ciudad. Se bajó del caballo mientras que sus centinelas estaban allí observando lo que este hombre hacía. Se inclinó, tomó agua del Éufrates y levantó sus manos al cielo y bendijo a Dios. Llamó a todos sus ejércitos y les dijo: más o menos tantas centenares de yardas de distancias de metros hacia allá van a desviar el lecho del río. Y los soldados empezaron a desviar el lecho del río. Y de repente entonces las aguas del río empezaron a bajar y finalmente el río que entraba por la ciudad de Babilonia debajo de las murallas se secó, totalmente seco. Los soldados se metieron por debajo, pero había un solo asunto: las puertas de bronce. Habían murallas a ambos lados de las márgenes del río y puentes que comunicaban ambas márgenes. Pero la Biblia dice que las puertas no se cerrarían. Y en ese octubre del año 539 a.C., en la borrachera que se tenían en la ceremonia dedicada al dios Bel, y confiándose en sí mismo, en su poderío, no cerraron las puertas, las dejaron abiertas. Los soldados subieron por las gradas a la orilla del río, entraron a la ciudad y la destruyeron. Ahora quiero hablarte de lo que le va a ocurrir al mundo según la Biblia lo dice. Y para eso es necesario que vayamos al libro del Apocalipsis. Ya tenemos un contexto claro de la Babilonia histórica. Ahora vayamos a la Babilonia espiritual. Y abre conmigo entonces Apocalipsis el capítulo número 17. Apocalipsis capítulo número 17. Y leamos entonces desde el versículo 1 en adelante. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Esas 7 copas son un símbolo de las 7 plagas que caerán sobre la tierra. Y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Una sentencia es un juicio que ya no tiene punto de retorno, es decir, se le va a dar un veredicto. Y dice entonces: la que está sentada sobre muchas aguas. Quiero que observes la similitud, el paralelo que hay entre la Babilonia de Belsasar, rodeada de aguas, rodeada por el río Éufrates, y la Babilonia espiritual de los últimos días. Y quiero que observes que la Biblia dice allí que está sentada sobre muchas aguas, lo que quiere decir en el versículo 15 de Apocalipsis 17, allí mismo en el mismo capítulo 17, verso 15. Y me dijo también: las aguas que has visto donde las rameras se sientan, ¿son qué cosa? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Quiero que observes que se hace un traslado de una Babilonia política literal ubicada en Irak a una Babilonia espiritual político-religiosa dominando todo el planeta Tierra. Ahora, la Escritura también nos dice otras cosas más que debemos mirar. Dice la palabra de Dios allí en el versículo número 4 de Apocalipsis 17: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano, ¿qué cosa? Un cáliz o una copa de oro. Es el mismo símbolo, la misma traslación de ideas, solo que ahora es a nivel universal, a nivel mundial. Ya no es en Babilonia, allí en un lugar, ya no es solamente en Jerusalén, sino que ahora es a nivel mundial. Y este cáliz, esta copa de oro, dice que está llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y fornicación en la Biblia significa la mezcla de enseñanzas no bíblicas con mezcla de enseñanzas bíblicas. Cosas que la Biblia no enseña ni autoriza han sido mezcladas con tradiciones humanas para dar un culto religioso que anime, que apoye y que agrade a la humanidad sin necesidad de que cambien su forma de ser. Ese será el principal y el más grande problema de la humanidad antes que Cristo venga por segunda vez a la tierra.
Mi Biblia así lo dice. No pierdas Apocalipsis donde estás, pero vamos ahora a 2 Timoteo, el capítulo 3, y vamos a leer los versículos que van desde el 1 hasta el 5. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos desde el 1 hasta el 5. Dice: también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. No hay necesidad de hablar de esto. Creo que todos los que vivimos en ciudades en distintas partes del mundo lo entendemos bien. Si usted saca todas las noticias del planeta Tierra, de todos los diarios y de todas las cámaras de televisión, etcétera, o las emisoras, y usted los licúa y los pone allí en una esencia, le va a salir lo que vamos a leer. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Con todo eso que hemos leído es suficiente, pero la clave está en el siguiente versículo. Es decir, que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, pero negarán la eficacia de ella. Lo que la Biblia nos está hablando aquí es que todo ese sistema que está mencionado en Apocalipsis 17 está lleno de un sistema que enseña y dice cosas, pero que practica otras. Y ese será el gran pecado, y es el gran pecado de los últimos días. Todos los sistemas religiosos se van a unir en un solo sistema y negarán la ley de Dios, específicamente el cuarto mandamiento, el cual requiere la observancia del séptimo día de la semana como día de reposo del Señor. Y el cáliz de Babilonia está lleno de cosas, de enseñanzas que son una abominación a los ojos del cielo. El culto a los muertos, la misa, la salvación por obras, el culto a los santos, el domingo y toda esa serie de cosas que fueron usadas desde el principio como un sistema para adorar a dioses de madera y de piedra, se ha traslucido ahora como un sistema que pretende adorar a Jesús. Y por eso la Biblia dice allí que tendrá apariencia de piedad, parecerá basado en la Biblia, pero estará negando la eficacia de la palabra de Dios. Ahora, la Biblia no se detiene allí. Si usted lee en el versículo número 5 del capítulo 17 de Apocalipsis, dice lo siguiente. Apocalipsis 17, 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora le quiero hacer una pregunta. Si tiene madre, debe de tener ¿qué? Hijas. Es decir, todos los cultos religiosos que sigan su sistema en todo o en parte forman las hijas de ese sistema. Y entonces dice la Biblia, el verso 6: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que le trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Y debo llegar hasta aquí, pero las 7 cabezas y los 10 cuernos son los poderes que han venido persiguiendo al pueblo de Dios a través de la historia. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana, Roma papal y la resurrección de la Roma papal en la persona del anticristo. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre esto para concluir? Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 del 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, no la de Saddam Hussein en Irak, sino un movimiento político religioso a nivel mundial. La Biblia dice en el versículo 1 de Apocalipsis 18 que la tierra fue alumbrada con su gloria, así como el Sinaí fue alumbrado con la gloria de Dios cuando el Señor escribió los 10 mandamientos.
Antes que Jesús venga a la tierra, el carácter de su ley será revelado al mundo, y los seres humanos, así como ustedes y yo aquí ya hemos tenido la oportunidad de decidir y de escoger de qué lado nos vamos a poner, así el mundo tendrá el privilegio de escoger de qué lado estará. Y dice la Biblia en el versículo 2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oía otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esa es la última noche de Babilonia, la invitación que Dios le hace al mundo para abandonar todo sistema religioso falso y que niega los principios de la palabra de Dios. Hay que comprar la perla. Usted debe de comprar la perla de gran precio, pero para eso usted debe de salir de los engaños de Babilonia. Las personas no podrán ser salvas si permanecen en Babilonia. La Biblia dice, salid de ella, pueblo mío, salid de ella, pueblo mío. Y déjame concluir ahora yendo a San Mateo, el capítulo 13. San Mateo, el capítulo 13. Vamos a leer allí de la palabra de Dios el versículo 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Imagínate, un hombre va por el mercado y de repente ve que un buzo viene donde un hombre que está vendiendo perlas y le dice, la encontramos. Y el mercader se queda observándola y le dice, déjame verla. Y es una perla enorme, perfectamente redonda, una clase extraña, distinta, una perla transparente de un valor incalculable. Y entonces el hombre la pone allí en una especie de escriño, en un cofrecito pequeño abierta para que llame la atención. Y entonces pasan las personas, preguntan por el precio de la perla, pero algunas se desaniman porque el precio es alto, hay que invertir y hacer cosas que duelen al corazón, porque el pecado atrapa, amarra y hace que las personas sencillamente sientan que no se puede. ¿Sabes cómo atrapan los monitos en África cuando los quieren vender a los zoológicos, especialmente algunos de ellos que son pequeños y tienen la mano un poco más deslizable en ciertos asuntos? Bueno, estos cazadores toman una especie de bolas allí de plástico resistente, hacen un hoyo por este lado y otro hoyo por el otro, ponen el hoyo más pequeño del lado donde van a venir los monitos, y entonces el hoyo más grande del otro lado. En el hoyo más grande del otro lado solo cabe la mano del mono extendida. Cuando toma el dulce y lo aprieta y cierra su puño, ya no sale de allí, amigos. Y entonces el monito llega, empieza a curiosear, da la vuelta y empieza a chillar, se le salen las babas, desesperado por aquel dulce que está ahí adentro. Y cómo nos ve el diablo gozar a nosotros, ¿sabes? Nos pone todas las tentaciones, todos los pecados, y nosotros vamos allí detrás y él se ríe de nosotros por la increíble insensatez de no escuchar la voz de Dios. Pero el monito entonces mete la mano, cierra el puño y empieza a menear aquello, pero no se va a salir, y el cazador viene, lo toma y el monito sigue chillando, amigos, pero no suelta aquello. Y es lo mismo que el diablo hace, te toma, te destruye y tú mueres con el dulce en la mano. Y resulta entonces que el mercader veía gente pasar, preguntaba por la perla, pero nadie quería, no estaba dispuesto a pagar el precio, hasta que llegó alguien y dice, ¿cuánto vale? No la compres, está muy cara. No, yo la quiero comprar, ¿cuánto vale? Dime, ¿cuánto vale? Bueno, tienes que darme todo lo que tienes. ¿Todo? Sí, tienes que darme todo.
¿Y a qué te refieres? Bueno, todo es todo. ¿Tienes que darme tu cuenta bancaria? Bueno, está bien, te voy a dar tu cuenta bancaria. Va el hombre al banco, saca todos sus ahorros, toda su cuenta de cheques, le da el dinero. Bueno, y ahora, bueno, por lo menos me quedé con mi vehículo. Ah, ¿tiene carro? Venga para acá. ¿Qué carro tiene? Bueno, tengo X modelo tal, ok, muy bien, firme aquí. ¿Quiere la perla, verdad? Sí, está bien. ¿Y ahora qué va a decir mi mujer de esto? Ah, ¿tiene esposa? Déjeme a su esposa, traiga los papeles. Sí, bueno, por lo menos me quedé con la casa y con mis hijos. Ah, tiene hijos y tiene casa. Venga para acá. Y entonces se va con la perla en la mano, viendo que lo ha perdido todo. Y cuando ya casi está al borde de la desesperación, el mercader le dice: venga, amigo, venga, déjeme explicarle. Es que todo lo vendí, todo lo entregué. No, no lo has vendido todo. Aquí está tu cuenta bancaria. Vas a tener más de lo que tienes, pero no te olvides ser fiel en tu diezmo y tu ofrenda. ¿Está bien? Sí, está bien. Aquí está tu casa. Voy a poner ángeles en tu hogar que te ayuden y hagan una obra especial contigo en el hogar. Y aquí está tu esposa. Voy a permitir que ella conozca la palabra y que tenga la oportunidad de también tener un hogar feliz contigo. Tus hijos, bueno, tus hijos no te los voy a dar. Van a estar contigo, van a crecer, pero algún día se van a ir del hogar. Y cuando ellos se vayan, yo quiero que hasta que ellos se vayan, tú me los instruyas y me los cuides, para que cuando se vayan sean una bendición en el mundo donde estén. ¿Entiendes lo que es comprar la perla de gran precio? ¿Estarás dispuesto a darle todo a Dios? Esa es la razón de estas reuniones. No es solamente gozarnos en escuchar un mensaje, oír música, todo eso está bien, pero compra la perla de gran precio. Dale tu vida a Jesús, todo lo que tienes dáselo a Él, entrégale tu vida al Salvador. Sal de los engaños de Babilonia, permite que el Señor Jesús controle tu vida. En esta hora quiero preguntar de todos los que aquí estamos presentes, ¿cuántos estamos dispuestos a salir de Babilonia, de los engaños de Babilonia de estos últimos días, de toda la confusión religiosa, y estar dispuestos a honrar a Jesús con nuestra vida, a respetar sus santos mandamientos y a cumplir su palabra? Yo quiero verte puesto de pie si quieres tomar esa decisión. Esa es la razón por la cual Dios te ha llamado en esta tarde a venir aquí. Y el propósito al predicar la palabra es llevarte a esa decisión. Oremos juntos. Padre nuestro, algún día la historia de este mundo va a llegar a su fin. Las Escrituras así lo han profetizado. Pero tú has prometido que si compramos la perla de gran precio que es el Evangelio de Cristo, tú nos darás tu cuidado, tu bendición, y nos darás también la fuerza de tu compañía y de tu gracia. Señor, en medio de tanto engaño religioso que hay en este mundo ahora, oramos, oh Padre bendito, para que ninguna persona de las que está aquí se deje llevar por ídolos de oro, de plata, de piedra y de bronce, o por enseñanzas humanas mezcladas con cosas bíblicas, sino que solamente decida honrarte a ti, a tu palabra, a tu Hijo, y que mediante el Espíritu Santo decidamos honrarte y ser fieles. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.